estar otra vez juntos, y todos aquellos que están con nosotros por primera vez queremos darles la bienvenida a este curso que hoy empieza sobre la liberación de iniquidad. Y creemos que este va a ser un curso que va a impactar a todas las naciones que están sintonizadas. Tenemos cerca de 3,000 personas sintonizadas de diferentes partes del mundo que están escuchando esto. Y la intención de dar estos cursos es que hemos sentido una profunda necesidad de ver la iglesia liberada de iniquidad. Este es uno de los temas quizás menos predicados. En algunos casos ya se ha estado predicando desde que empezamos a sacar este tema hace ya varios años, pero en muchos lados, en muchas iglesias y muchas personas no han tenido la oportunidad de ser liberadas de esto que es tan importante y que es uno de los bloqueos más fuertes para que podamos entrar en una plenitud con Cristo Jesús. Entonces, nuestro deseo a través de estos cursos es no solamente que tú puedas ser liberado de iniquidad, sino que también aprendas a liberar a otros y que podamos tener una misión conjunta de ver la iglesia libre de iniquidad. Amén. Entonces vamos a orar, vamos a consagrar estos cursos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos tantas gracias. Gracias por la tecnología que nos permite, Señor, llegar a tantas naciones, a tantos lugares, a tantos hogares, Señor, a través de este medio. Gracias por los que están trabajando atrás de las cámaras, Señor, que están haciendo esto posible y que gracias a ellos, Señor, podemos tener estas transmisiones. Gracias por la sed y el hambre de todos los que se registraron, Señor, y te pedimos que esta clase tenga un fruto, que tenga un impacto de onda tan fuerte, Señor, y que muchos, Señor, de los que hoy están tomando el curso perseveren hasta el final y puedan ver una total liberación de la iniquidad en sus vidas, Señor. Que tú levantes, Señor, hombres y mujeres capaces de entrenar a otros, de liberar a otros. Queremos darte gracias, Señor, por todos los pastores, los apóstoles, los ministros que nos están escuchando en esta mañana, Señor. Les bendecimos por la obra que ellos están llevando a cabo. Gracias porque hay hombres en el liderazgo, mujeres en el liderazgo que quieren ver al pueblo libre, porque esto va a ser iglesias poderosas, Señor. Yo bendigo a cada uno de los pastores que nos están escuchando, a cada uno de los líderes que nos están escuchando, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, consagramos este curso a ti y te pedimos, Señor, que tú quites, Señor, toda carga, que quites cualquier cosa que pueda estar impidiendo que ellos puedan recibir lo que tú tienes para nosotros, Señor. Atamos y reprendemos, Señor, todo espíritu inmundo que quiera meterse a través de las líneas de comunicación del internet, Señor, en las casas, Señor, estorbos que quieran estar impidiendo que nuestros hermanos puedan entrar de lleno en una amplitud de espíritu y de corazón para recibir estas clases. En el nombre poderoso de Jesús te damos a ti la gloria, el honor, el poder, porque toda revelación viene de ti, Señor, y te damos a ti esta honra. Entonces, lo primero que tenemos que entender es qué es la iniquidad. Entonces vamos a introducir este tema para todos aquellos que no están familiarizados con la palabra iniquidad, que muchas veces pues se ha interpretado como maldad y la gente lo ha tomado como pecado, y en el fondo no hay mucho entendimiento de qué es la iniquidad. Entonces, la palabra iniquidad, etimológicamente hablando, en su raíz quiere decir lo que está torcido, lo que se tuerce de los caminos de Dios. Lo que nos va a separar de los caminos de Dios es la iniquidad, y esto torcido vamos a ver cómo se ha ido engendrando, cómo se ha ido metiendo en nuestro espíritu, en nuestra alma y aún en el cuerpo. Amén. Y para producir pues tremendas distorsiones y cosas que nos alejan de los propósitos y del camino de Dios. Entonces, la iniquidad es lo torcido, y la iniquidad es diferente al pecado, es diferente a la rebelión. Entonces, ¿cómo entró la iniquidad al mundo? Dice la palabra de Dios en Ezequiel 28. Venga conmigo, Ezequiel 28, y vamos a ver cómo entra la iniquidad a este planeta. Versículo 15 dice la Escritura. Está hablando de el arcángel Luzbel antes de la caída, en que fue
llamado Satanás, dice: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Entonces aquí vemos en la caída de Satanás que por medio de sus contrataciones él se fue llenando de iniquidad. Y estas contrataciones, podemos deducir, esta caída sucede antes de que el hombre fuese formado en Génesis 1, y podemos ver que él se llena de iniquidad y empieza a hacer tratos, ya sea con las huestes angélicas, y hay también teorías que existió una tierra antes de la tierra como la conocemos, porque Dios creó la tierra perfecta, no, Dios no creó una tierra desordenada y vacía. Entonces entre Génesis 1 y Génesis 2 ya vemos que hay una distorsión en que la tierra se vuelve desordenada y vacía, y si estudiamos la caída de Satanás vamos a ver que él es echado a las naciones, y cuando leemos la creación del hombre, pues Satanás ya está ahí para tentar a la serpiente y meterse en ella y poder tentar de esta manera al hombre. Entonces la iniquidad empieza cuando Luzbel empieza a abusar de su sabiduría. Él era el arcángel de la sabiduría, de la inteligencia, de la belleza, de la adoración. Era un arcángel tremendamente poderosísimo. De hecho era un querubín, no un arcángel. Era un querubín que estaba muy cerca de la gloria de Dios, y él empieza a hacer contratos, empieza a buscar la forma de usar su inteligencia para levantarse él. Y en estas contrataciones que él tiene, ya sea con una tierra previa o con las huestes espirituales de maldad, es que la iniquidad surge. Esta iniquidad es lo que tuerce a Luzbel de los caminos de Dios, y esta iniquidad va a formar en el ángel caído, en este querubín caído, la simiente de maldad que se va a levantar en contra de la simiente de vida. Entonces vemos desde el principio esta iniquidad, esta simiente, y cómo esta iniquidad viene a estar en contra de la simiente de vida que es Cristo Jesús. Dice la palabra en Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces aquí vemos que desde el principio Dios mismo establece una enemistad entre la simiente de iniquidad, entre la simiente de Satanás y la simiente de vida que es Cristo Jesús, y estas dos simientes van a estar en un continuo conflicto. Entonces vamos a ver qué es esta iniquidad y cómo entra dentro del ser humano. Entonces vamos a leer en Éxodo 34 y vamos a ver cómo Dios mismo hace una diferencia entre rebelión, pecado e iniquidad. Entonces dice Éxodo 34, versículo 7. Este es el momento en que Jehová está descendiendo, cuando Moisés le pide que quiere ver su gloria. Entonces el Señor desciende y pasa delante de Moisés. Y dice el versículo 6, y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Entonces aquí estamos viendo cómo el mismo Dios hace una diferencia entre estas tres cosas. Una cosa va a ser la iniquidad, otra la rebelión y otra el pecado. Entonces la iniquidad es la causa, es la raíz de la maldad, es la simiente de maldad que va a echar raíz y que va a producir el fruto del pecado. Entonces el pecado es un fruto que se comete por causa de la existencia de la rebelión y de la iniquidad. Entonces la iniquidad es la simiente, es la raíz de todas las cosas. Entonces lo importante del pecado no es solamente el fruto que éste produce cuando es llevado a cabo, que cuando se lleva a cabo el pecado, pues da a luz la muerte.
Pero lo que tenemos que escudriñar es qué es lo que produjo este pecado. No solamente por qué cometí este pecado, sino cuál fue la causa que me llevó a cometerlo. Entonces, cada pecado tiene una causa, tiene una razón, tiene algo que empezó a gestarse en el corazón del hombre. Dice la palabra de Dios que en el corazón se maquina la iniquidad. En el corazón se da a luz esta iniquidad que va a surgir en justicia y la boca va a hablar esta iniquidad y el hombre va a actuar, el alma va a actuar en la operación del pecado una vez que se gesta. Dice el libro de Santiago que en la concupiscencia de cada uno, en esa concupiscencia que va creciendo, es la que dándole cabida a esto, damos a luz el pecado. Entonces no es solamente el pecado, sino por qué lo cometí. ¿Qué me llevó a cometer esto? Y ahí es donde empiezo a buscar la raíz de la iniquidad. Dice segunda de Timoteo 2, versículo 19, dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces aquí vemos algo muy importante. El Señor conoce a los que son suyos e invocar el nombre del Señor está directamente relacionado con apartarnos de iniquidad. Por eso es que es muy importante entender este concepto de iniquidad. Amén. Porque no solamente, ay, caí en pecado, ay, me resbalé, ay, tuve este percance, ay, fui débil. Ese es el fruto de algo que tenemos que buscar. Ese es el fruto de algo que está impidiendo. El que invoca el nombre del Señor. El Señor conoce a los que son suyos. Y es suyo aquel que toma la determinación de buscar su corazón y sacar la iniquidad para que la gloria de Dios, la presencia de Dios, la simiente de Dios venga a nuestro corazón. Y desde este momento empezamos a ver ya la importancia de buscar nuestros corazones. ¿Por qué el hombre peca? ¿Qué es lo que está atrás? ¿Qué es esta simiente que va a estar en continuo conflicto con la simiente de la vida? Quiero leerle algo aquí que es importante en Salmo 36:1. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea por tanto en sus propios ojos, y de su iniquidad no será hallada, y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama, está en camino no bueno, el mal no aborrece. Entonces, el principio de entender la iniquidad es aborrecerla. Y yo lo que quiero sembrar en tu corazón en esta mañana es que empiece dentro de ti un verdadero aborrecimiento de la iniquidad. Porque el precio de tener una iniquidad, de tener iniquidad dentro de nosotros, es altísimo. Y lo que Jesús pagó por nosotros en la cruz del Calvario jamás se va a poder manifestar mientras no tengamos una actitud de escudriñar los corazones, de buscar dentro de ellos. Por eso es que vemos hoy tanta falta de temor de Dios en la iglesia. Es verdaderamente asustante la cantidad de hipocresía, la cantidad de horrores que oímos nosotros como Ministerio de Liberación. Continuamente estamos oyendo las cosas que suceden en las iglesias, las cosas que suceden entre la gente. Si usted es pastor, pues sabe, ¿verdad?, la condición de sus ovejas. Y nos damos cuenta que no hay temor de Dios en la iglesia. Y esto es porque la iglesia ha dejado de al lado el aborrecer la maldad. Y por eso aborrecer la maldad, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. El principio de la sabiduría es aborrecer la maldad. Entonces aquí estamos viendo cómo la maldad es algo que está tremendamente enraizado a no temer a Dios, a querer caminar en nuestros propios caminos. Y volvemos a la raíz de las causas de las cosas. No es el pecado en sí, sino por qué cometí el pecado. Y esto es a donde Dios quiere llegar.
Mire, en Salmo 66, qué interesante es esto. Versículo 18 dice: si en mi corazón hubiese mirado iniquidad, el Señor me habría escuchado. Si en mi corazón hubiese mirado iniquidad, el Señor, si en mi corazón hubiese mirado iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Entonces, cuando hay iniquidad, esto va a impedir muchas veces que el Señor nos escuche. Ahora, Él es pronto en la misericordia. Él está buscando cómo llegar a tu corazón. Él está buscando cómo enderezar esos caminos torcidos. Entonces, vamos a volver otra vez al punto en donde empezamos, en la definición de lo que es esto. Y cómo empezar a aborrecer esta iniquidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede y cómo entra la iniquidad dentro de nosotros? Desde el momento en que la iniquidad, en que el feto es concebido en el vientre de la madre, en ese momento de la concepción, en ese momento va a entrar el espíritu de vida dentro de ese pequeño óvulo fecundado. En ese momento ya es concebido nuestro espíritu y en ese momento la herencia espiritual entra de la misma manera que entra la herencia natural en nuestros genes. En ese momento de la concepción también entra nuestra herencia espiritual. Y esta herencia espiritual, si lo podemos ver en el mundo espiritual, pues sería como un cordón del DNA. Si usted ha visto un cordón del DNA, pues es como una cosa así como torcida, donde están todos los cromosomas, los genes que determinan si tenemos el pelo rubio, los ojos verdes, azules, somos morenos, blancos, lo que seamos. Eso está determinado por el cordón del DNA en el mundo natural. En el mundo espiritual también tenemos una herencia espiritual, un cordón de cromosomas espirituales donde está grabada toda la iniquidad. Entonces, este cordón torcido se va torciendo de generación en generación. Dice la palabra de Dios que Él visita la iniquidad hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. Entonces, la iniquidad va a ser más o menos como la estafeta o la herencia que le vamos a pasar a nuestros hijos. Nosotros la recibimos de nuestros padres, los pecados de nuestros ancestros, hasta la tercera y cuarta generación, están grabados en nuestro cordón espiritual, amén. Y en ese cordón espiritual torcido, todas estas torceduras están grabadas con cincel, dice Jeremías 17, versículo 1, dice que con cincel están grabados los pecados dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón. Y con cincel están grabados en este registro de iniquidad que está implantado dentro de nuestro espíritu, y esto es lo que va a empezar a florecer dentro de nosotros para llevarnos a cometer pecados. Y una vez que nosotros damos a luz el pecado, esto se vuelve a grabar dentro de este cordón hereditario y lo vamos a pasar a nuestras siguientes generaciones. Entonces, muchas veces estamos luchando porque nuestros hijos queremos que salgan de una concupiscencia, estamos viendo que se están desviando y tenemos que empezar por nosotros mismos. Amén. Entonces, este grabarse de la iniquidad y esta estafeta que estamos pasando es sumamente importante entenderla y aborrecerla, porque nosotros podemos cortar de este fluir de iniquidad y empezar a heredarle a nuestras generaciones pues una herencia espiritual hermosa, divina, llena de bondad, llena de bendiciones. Amén. Entonces, esto es muy importante. Entonces, el Señor visita la iniquidad hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. Entonces, yo empiezo a cambiar esto. Lo primero que tengo que hacer es reconocerlo. Todos tenemos iniquidad. Entonces, dije hace un momento, la iniquidad entra al espíritu del hombre. Entonces, quiero que leamos esto porque en muchas doctrinas que en el fondo están equivocadas por la falta de entendimiento que hoy tenemos del mundo espiritual, y vamos a ver que
la iglesia se ha ido alejando de lo espiritual justamente también por la iniquidad. Entonces vamos a ver esto en 2 de Corintios, capítulo 7, y vamos a ver cómo la iniquidad se encuentra en nuestro espíritu. Dice, así que amados, versículo 1, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, aquí vemos que la contaminación no solamente está en la carne, sino en la carne y en el espíritu. Y esto es muy obvio, porque una vez que empezamos a entender la iniquidad y empezamos a entender el espíritu, vamos a darnos cuenta que la existencia de una vida carnal o de actitudes carnales en la vida provienen de una vida espiritual contaminada. Entonces aquí el apóstol Pablo está diciendo que tenemos que limpiarnos de contaminación, no solamente en el mundo físico, no solamente en nuestra alma, no solamente en nuestro corazón, sino también en el espíritu. Entonces es en el espíritu donde viene la herencia que vamos a pasar, y esto es muy importante que pasemos y rompamos esto. Ahora, yo cuando empecé a entender esto, empecé a buscar sinceramente dónde estaban todas las iniquidades, dónde estaba todo lo que yo había cometido como pecado. Tenía una raíz, tenía una razón, y yo tenía que buscarla. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que entender al empezar este curso es que no todo es automático. Dios no es un Dios que va a reaccionar en una forma con oraciones genéricas, con oraciones, Señor, perdona todas mis iniquidades, Señor, perdona todos mis pecados y todas mis rebeliones. Bueno, si estás al borde de la muerte y en ese momento estás recibiendo a Jesús y es la mejor oración que puedes hacer, definitivamente Dios es misericordioso y te va a escuchar y va a perdonar todos tus pecados para que tú puedas ser salvo en ese momento. Pero si tú recibes a Dios en tu vida, el propósito de Dios es hacerte un hijo de Dios con poder, es hacerte un hijo de Dios con entendimiento divino, es cambiar toda la simiente de iniquidad con toda la información torcida que está en ella por la simiente de vida, con toda la información divina que proviene del DNA, de la sangre de Jesucristo, donde está escondido el DNA de Jesús, amén, y que podamos recibir toda esa herencia. Pero estas dos herencias están en conflicto. Entonces es muy importante, ante todo, empezar a aborrecer, empezar a escudriñar. Oraciones genéricas no nos llevan a ningún crecimiento. Si bien al principio de nuestra entrega a Dios, en el momento en que lo recibimos, que no sabemos muchas cosas, no sabemos muchas cosas que son pecado, que quizás las hacíamos culturalmente o nos las enseñaron, y a la hora de leer la Biblia pues nos dimos cuenta, wow, pues esto es un pecado tremendo, y entonces cambiamos nuestra forma de ser. Dios quiere que empecemos a entender. Dios quiere un pueblo con entendimiento. Como le decía el Señor a Saulo de Tarso cuando se aparece delante de él en el camino de Damasco, dice, yo te he llamado a que seas mi ministro, a que abras sus ojos para que sean trasladados de las tinieblas a la luz. Y al ser trasladados de las tinieblas a la luz, ellos se van a convertir y van a dejar sus pecados, se van a convertir a Dios, porque al ver la luz, al ver el pecado, al ver la consecuencia de esas concupiscencias, de esa iniquidad dentro de nosotros, y que eso es una raíz de muerte que inevitablemente puede llevar a muchas personas a la muerte. Y voy a decir algo con temor y temblor, porque hoy por hoy hay muchas personas en las iglesias que creen que son salvas y nunca se han apartado ni de iniquidad ni de pecado, y la paga del pecado es la muerte. Venga conmigo a Job capítulo 11. Porque él conoce a los hombres vanos y ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso. Él conoce a los hombres vanos. Hoy por hoy vivimos en una sociedad de mucha vanidad. Vano es lo que se opone a la sustancia de Dios. Vano es lo que perece. Vano es lo que pertenece a la corrupción de este mundo. Por eso está íntimamente ligada a la iniquidad. Entonces dice, porque él conoce a los hombres vanos,
ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso. El hombre vano se hará entendido cuando un pollino de asno montés nazca de hombre. Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti, y no consintieses que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Hoy tenemos tanta injusticia en la iglesia, en los hogares, entre la misma relación entre los hijos de Dios, entre la misma relación entre las iglesias. Hoy tenemos 40,000 denominaciones divididas. Esto es el cuerpo de Cristo por causa de no entender la iniquidad. Entonces dice, si no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscurecieres será como mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza, mirarás alrededor y dormirás seguro, y te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. ¿Cuántos están leyendo que es una gran bendición verdaderamente aborrecer la iniquidad? Pero para aborrecerla tengo primero que entenderla. ¿De dónde vienen las injusticias? ¿Qué son las injusticias? ¿Qué es toda esta corrupción que está dentro de mi DNA espiritual? ¿Cómo la puedo sacar? Entonces, estamos leyendo aquí que la falta de temor de Dios es el producto de que exista iniquidad. La inseguridad de la gente, la debilidad de la gente, la miseria que acabamos de ver. Te olvidarás de tu miseria. Cuando escudriñes tu corazón y te apartes de iniquidad para sacar toda esta injusticia, mirarás hacia la miseria. ¿Y dónde está la miseria? Son aguas que pasaron. Ay, cuando yo estaba en aquella miseria. Hoy hay tanta miseria, hay tanta escasez, tanta mezquindad en la iglesia, porque no hay una revelación profunda. Padre, mientras estoy hablando esto, estoy sintiendo el temor de Dios. Estoy sintiendo una unción poderosa que está viniendo, que está saliendo a través de estas líneas de comunicación, Señor, que está llegando a todas las casas, Señor, que la gloria de Dios está radiando. Estoy viendo una luz resplandeciente. Estoy viendo cómo está iluminando el temor de Dios, cómo la gloria de la simiente incorruptible de Jesucristo está brillando en sus hogares, para que haya un verdadero clamor de corazón por la justicia, para que haya un verdadero clamor de salvación, para que haya un verdadero clamor que cambie la condición radical de todos los que están oyendo y los que oirán a través de estos videos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, yo te pido, Señor, que de verdad pongas este temor de Dios, porque en el fondo dice la Escritura, con el corazón se cree para justicia. Una vez estaba leyendo yo a Watchman Nee, que fue uno de los grandes teólogos del siglo XIX, y él decía, cuando nos convertimos, y la verdadera conversión radica en hacer morir las obras de la carne, en crucificar las obras de la carne en toda la extensión de la palabra. ¿Por qué? Porque las obras de la carne es el fruto, es lo que ya se dio a luz, es la formación, es la estructura de nuestra naturaleza caída. Nuestra naturaleza caída tiene una estructura, y esa es una estructura de carne, eso es una estructura de iniquidad. Mi hermano, que si no la derribamos, esa estructura permanece. Y no porque yo le diga, Señor, Señor, límpiame de toda maldad. El Señor te perdona en su gracia, pero esa estructura va a seguir molestándote, esa estructura va a seguir poniendo enemistad entre tú y Dios. El que camina conforme a la carne camina en muerte. El que camina conforme a la carne es enemistad en contra de Dios. Entonces, si no entendemos esa estructura y que tenemos que crucificarla en toda la extensión de nuestro conocimiento, amén, esa estructura siempre te va a ser un obstáculo.
Entonces, yo leía a Watchman Nee y él decía, oímos esto y la mente natural, si lo considera una filosofía, oh sí, tenemos que morir a las obras de la carne, oh ya tengo un lindo sermón, voy a predicar acerca de hacer morir las obras de la carne, oh todas estas obras de la carne hay que crucificarlas, y somos unos entendidos en poder recitar todas las obras de la carne, las cuales son fornicación, adulterio, hechicería, idolatría, hablar mal, mentir, todas estas cosas que son carne, robar, matar, todo esto. Somos unos entendidos en recitar la palabra. Y entonces Watchman Nee decía, mientras todo esto sea una filosofía, mientras todo esto lo asimilemos en la mente, nos parece perfecto, sí, claro, hay que crucificar la carne, pero en el momento que entra en el corazón y es algo que literalmente tengo que ejecutar, la carne inmediatamente se va a oponer. La iniquidad inmediatamente va a decir, no puedo, esto es demasiado para mí, ¿cómo que crucificar esto? Yo no puedo crucificar esto. Y bueno, quizás puedes crucificar el alcoholismo, quizás puedes crucificar la fornicación o pecados abominables. Pero tenemos que crucificar nuestra vieja naturaleza. Tenemos que crucificar nuestra cultura. Tenemos que crucificar nuestra manera caída de pensar. Por eso Jesús decía, arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Y ese arrepentíos es cambiar vuestra forma de pensar. Cambiar de la estructura caída a la estructura gloriosa, a la libertad gloriosa de Cristo Jesús. Amén. Entonces esta estructura de carne se va a ir oponiendo continuamente. Y cuando el corazón dice, tengo que realmente crucificar, tengo que dar este paso, no puedo seguir adelante, empieza ya una lucha terrible entre las dos simientes. Ahora aquí hay una palabra muy importante que quiero que la asimiles. Y ven conmigo a Gálatas capítulo 5. Dice, pero los que son de Cristo, ¿eres de Cristo? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. El que es de Cristo, no todo el que dice Señor, Señor es de Cristo. Él mismo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y me dirán en aquel día, es que en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos. Y yo les diré, apartaos de mí, hacedores de maldad. En otras palabras, apartaos de mí los que ejecutáis la iniquidad de vuestras obras haciendo maldad. Y hacer maldad no es simplemente, no es ser un asesino, ser un ladrón. Hacer maldad es ser nuestra naturaleza caída. La naturaleza caída es por naturaleza malvada. Es por naturaleza llena de iniquidad. Porque viene de una simiente demoníaca. Por eso dice la palabra, parece que es Santiago, el que dice que donde hay toda obra perversa, donde hay envidia, donde hay celos, donde hay contención, ahí hay toda obra demoníaca. Entonces los que son de Cristo han crucificado. Y la cruz es el principio de la libertad. Desgraciadamente la cruz se predica en una forma muy ligera. Se predica como que, que Jesús llevó todos tus pecados, pues qué lindo que Él pagó por ese sacrificio. Oh Señor, yo recibo tu sacrificio para que yo sea salvo. Y Dios quiere que entendamos. Le dije hace un momento que las oraciones genéricas no son las oraciones que nos llevan a la libertad. Dios quiere que verdaderamente entendamos. Y una de las cosas que necesitamos entender profundamente es la cruz. Ven conmigo a Isaías 53. Y vamos a ver este principio de iniquidad en la cruz. Yo muchas veces me pregunto, Señor, tantas palabras, tantas predicaciones que la gente oye, tanta falta de temor, ¿por qué hay unos que verdaderamente se entregan de todo corazón? ¿Por qué hay algunos que les dices una cosa e inmediatamente se entregan? Son gente dadora de corazón, son gente amorosa de corazón, son gente que tienen temor de Dios dentro de ellos, y una gran mayoría no, están oyendo y oyendo y oyendo. Y como dice la palabra, oyendo no oyen, viendo no ven,
Se les está diciendo cosas terribles, precios terribles por causa del pecado. O sea, la paga del pecado es muerte. ¿Qué no entendemos de esto? Y la gente, no, pues yo voy a seguir pecando. No, pues yo voy a seguir hablando ligeramente. No, yo voy a seguir hablando porque yo soy muy honesto. Entonces yo voy a seguir hablando la honestidad de mi corazón, y como yo siento en mi corazón que me cae mal la gente, entonces les voy a hablar incorrectamente. Porque unos entienden y otros no. Y Dios me llevaba a entender que los que entienden son los que tuvieron un encuentro poderoso con la cruz del Calvario. Los que realmente hicieron carne dentro de ellos el sacrificio de la cruz. No solamente lo aceptaron de palabras, dice, con el corazón se cree para justicia, no con la mente. Hay mucho cristiano mental, hay mucho cristiano filosófico, pero el corazón cree para justicia. Lo que tiene que creer el corazón no es solamente que Jesús está sentado a la diestra del Padre y que resucitó de los muertos. Cualquier católico cree eso, cualquier testigo de Jehová cree eso, cualquier mormón cree eso. Y no por eso esta gente es salva. No digo que no hay algunos que a lo mejor Dios los toque y sí sean salvos. Pero a lo que voy es que no es el decir esto lo que nos lleva a la salvación, sino el creer para justicia. ¿Qué es lo que estoy creyendo para justicia? Que yo quiero cambiar y ser una gente justa. Que quiero cambiar de mi simiente de iniquidad a ser la simiente de justicia. El justo es el que tiene la simiente de justicia, y esa justicia se manifiesta en lo que somos, en lo que decimos, en nuestras reacciones, en lo que damos, en lo que perdonamos a otros, en lo que estamos dispuestos a hacer por otros, en lo que estamos dispuestos a hacer que las cosas sucedan para que el reino de Dios sea expandido. Y no solamente quiero todo para mí, denme, y yo me quedo aquí sentado esperando la próxima vez que me den. Todo esto es impiedad, todo esto es injusticia. Con el corazón se cree para justicia. Entonces dice Isaías 53, y quiero que abras tu corazón. Quiero que puedas vivir la cruz en este momento. Que el principio de estas clases de liberación de iniquidad empiecen en el lugar correcto. La cruz es la puerta estrecha. La puerta amplia conduce a la perdición. Hay una puerta amplia. Hay una puerta de concesiones. Hay una puerta de un cristianismo liviano. Hay una puerta de un cristianismo mediocre. Hay una puerta amplia que conduce a la perdición. Y hay una puerta estrecha que conduce a la salvación. Y esta puerta estrecha es el entendimiento profundo de la cruz. Entonces vamos a leer Isaías 53. Y quiero que abras tu corazón para justicia, que abras tu corazón para entender. Y Padre, mientras yo leo estas palabras, yo te pido, Espíritu Santo, que tú reveles la cruz, que tú reveles los padecimientos de nuestro amado Mesías en el corazón de cada persona, para que ellos anhelen la justicia sobre todas las cosas. Entonces dice la Escritura, versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres. Despreciado y desechado entre los hombres. Quizás muchas veces tú te sientes despreciado y desechado. Y Él sufrió nuestro castigo. Él sufrió el ser desechado. Míralo a Él en toda su gloria. Míralo a Él despojándose de su misma deidad para hacerse hombre. Él vino a ser desechado por hombres inicuos, por hombres malvados como nosotros. Él vino a ser desechado, despreciado. Aquí no está hablando de alguien que es alabado. Aquí no está hablando de alguien que le echan una cantidad de hurras y bravo y que máximo vamos a loarlo. No, despreciado. Despreciado por gente baja. La naturaleza caída es baja, por gente baja como nosotros.
fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Mi Cristo, experimentado en ser quebrantado y quebrantado y quebrantado y quebrantado. Para que tú y yo vayamos y pequemos. Y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Como que escondimos de él el rostro. Una gente que te da vergüenza. Una gente que se indigna. Una gente que dice, ay Dios, que ni me voltea a ver. Así escondimos el rostro de Jesús. Ay no, ese no. ¿Alguna vez alguien ha escondido su rostro de ti? ¿Alguna vez alguien te ha menospreciado? ¿Alguna vez alguien ha dicho cualquier cantidad de calumnias injustamente? Él lo llevó, Él lo sufrió. No lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. No, ese le está pasando todo eso por su iniquidad. No, ese por Belcebú echa fuera demonios. No, ese no. Ese no es el Mesías. No, ese no. ¿Él llevó mis enfermedades? No, ese no. Yo prefiero lo que me dice el médico. Ese sí sabe. ¿Ese que llevó mis enfermedades? No, para mí no. Yo sé más. El médico sabe más. Y digo esto con respeto a los médicos. Que los médicos tienen un lugar fuera de la iglesia, con aquellos que no conocen a Dios. Pero si tú dices que eres de Dios, tienes que crucificar tu carne. Los que son de Cristo han crucificado su carne. Escondimos su rostro. No, ese no. ¿Llevó mis enfermedades? No, eso para mí no. Yo tengo mejores soluciones. Iniquidad. Iniquidad. Iniquidad que se está volteando delante de Dios. Iniquidad que lo está golpeando. Iniquidad con la que estamos volteando nuestro rostro de Él. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. No, yo lo voy a hacer a mi manera. Yo sé más. Esto, no, ¿cómo? ¿Tengo que darle algo a Dios? No, que Dios me dé todo a mí. Yo vengo a recibir. Yo dar, no. A mí la iglesia me debe. Los ministros me deben. El pastor me debe. Que él sufra sus necesidades. Yo soy rey en mi propia vida y no le doy nada a nadie. Iniquidad. Rebelión. Estás oyendo la palabra. Y aquí aprovecho para hacer un paréntesis. Porque hay iniquidades que son voluntarias. Sabiendo la verdad no la hago. Es una iniquidad voluntaria. Hay iniquidades que son conscientes, sabemos que están ahí, estamos en la lucha para salir de ellas. Amén. Entendemos que está el problema, lo reconozco dentro de mí, pero estoy en una lucha para salir de ella. Es consciente. Y hay iniquidades que son inconscientes, como muchas iniquidades culturales que vamos a estar viendo y muchas formas de iniquidad. Apenas estamos planteando el principio, la primera semilla de tu liberación. Pero vamos a ver a través de este curso tremendas profundidades y cosas que te van a asombrar. ¡Wow! Esto está ahí, estoy lleno de iniquidad. Por esto y por esto y por esto. Y esto te va a llevar a esa libertad gloriosa. Entonces, volviendo a Isaías 53. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Molido fue por nuestros pecados. Molido.
carne de Jesús fue molida. El alma de Jesús fue molida. Molida. No solamente golpeado, molido. Ahora quiero que lo veas en la cruz. Quiero que lo veas molido. Quiero que veas su rostro desfigurado. Sus ojos prácticamente cerrados por los golpes. Todo su rostro desfigurado, la barba arrancada, la sangre corriendo a través de su rostro, con la corona de espinas crucificando todos nuestros pensamientos, todas nuestras rebeliones, toda nuestra vana manera de vivir. Su cuerpo molido, sus llagas abiertas, su espalda abierta, sus manos horadadas, sus pies horadados, su corazón traspasado por amor. Míralo así. Y mira en cada una de sus llagas, mira en cada una de sus heridas tu nombre. No fue sino hasta que yo pude ver mi nombre, mis pensamientos inicuos en su corona, mis pecados, mis iniquidades en mis manos, en sus manos heradadas, llevaban el nombre de todas mis iniquidades. Su corazón traspasado, el corazón malvado que maquina iniquidad, fue traspasado. Y mirándolo así, teniendo la revelación de la cruz, viendo cada parte de esta, y yo siembro en tu corazón que revises cada una de estas palabras, que las sopeses en tu corazón, que sopeses el precio que fue pagado, para que viéndolo, hasta que lo sientas dentro de ti, hasta que tu alma lo sienta dentro de ti, y cuando lo sientas, será posible que viéndolo así, te des la vuelta y vuelvas a seguir haciendo lo mismo que lo crucificó en la cruz. ¿Será posible que puedas darte la vuelta y volver a pensar de la misma manera que has estado pensando? Algo te tiene que pasar. Algo te tiene que pasar. Algo te tiene que pasar al verlo crucificado de esa manera. Que forje tu corazón a creer para justicia. Oh Dios, arranca de mí todo esto, porque ninguna herida en ti será vana en mi vida. Ninguna herida en ti será vana. Por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado, afligido, no abrió su boca. Llevando toda angustia. Y a veces tememos, nos afligimos, porque en el fondo no conocemos a Dios. Porque en el fondo no confiamos en Él. Porque en el fondo no hemos hecho de Cristo nuestra fortaleza. El que ha hecho de Dios su fortaleza, el abrigo de Dios, su morada, el mal no le tocará. Ni vendrá sobre él temor nocturno, ni pestilencia que vuele de día, ni saeta que vuele, porque hemos hecho a Dios nuestra morada. El principio del conocimiento de Dios es apartarse de iniquidad. El principio del conocimiento de Dios es hacer de Dios
nuestra morada y de nuestro corazón la verdadera morada de Dios. El Señor conoce a los que son suyos y apártese de iniquidad el que invoca el nombre del Señor. El que invoca el nombre del Señor tiene que tener dentro de él la convicción plena de querer caminar en justicia, de querer crucificar mi carne, de crucificar todo lo que soy y todo lo que tengo. Porque muchas veces lo que soy y lo que tengo son el impedimento más grande para que yo le vea y le conozca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo iniquidad, es la palabra correcta, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y esto es lo que profetizo sobre ti. Que el sacrificio de Jesús haga que vea el Señor linaje en ti. Que tu linaje empiece a ser diferente. Que hoy tu vida sea cambiada. Que hoy empecemos a romper las estructuras de iniquidad. Que hoy empecemos a aborrecer la maldad. Que hoy empecemos a buscar toda esa naturaleza caída de carne que está dentro de nosotros. Toda esa estructura caída que fue sembrada dentro de nosotros, y empecemos a arrancar esa corrupción de dentro de nosotros, para que, invocando el nombre del Señor en toda pureza, y aquí viene la iniquidad inconsciente, es la que Dios perdona, la que no sabemos que es iniquidad, la que vamos a ir descubriendo que es iniquidad, pero podemos ciertamente apartarnos de la iniquidad voluntaria y de la iniquidad consciente, y dejar que esa lucha que está dentro de nosotros, darle a Dios en el total rendimiento de nuestro ser, en el total rendimiento de nuestra voluntad, en el total rendimiento de nuestro corazón, creo que la simiente de Dios es poderosa. Primera epístola, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él, todo aquel que permanece en Él. O sea, yo puedo decir: Señor, perdona mis pecados, Señor, sálvame, Señor, quiero tu justicia. Pero ahora el siguiente paso es permanecer en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Quiere decir, no practica el pecado. Obviamente, mientras tengamos naturaleza caída, de una y otra forma vamos a pecar inconscientemente. Pero aquí está hablando de una práctica de pecado, de una práctica del pecado que sabemos que es pecado y lo cometemos. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Pues, ¿por qué dice el Señor: apartaos de mí, hacedores de maldad? Por causa de que la gente puede profetizar, la gente puede tener un ministerio, la gente puede tener pues tremendos dones de sanidades y milagros y tanta cosa, pero tener una vida doble, tener una vida que no tiene temor de Dios. Entonces dice: todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. Recibe esta palabra. Pastor, recibe esta palabra para tu grey y para ti mismo. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él,
y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora vamos a ajustar aquí un poco nuestras teologías, porque Dios quiere levantar una generación santa. Y muchas teologías son muy livianas en este asunto. Y por eso hay tanta miseria y por eso hay tanta cosa que está mal en la iglesia. Entonces aquí dice, el que practica el pecado ¿es de Cristo o es del diablo? Es del diablo, mi hermano. El que practica el pecado con conocimiento de causa. Repito, hay pecado que sabemos que es pecado y hay pecado que no sabemos que es pecado. Hasta que nos es revelado una injusticia, entonces decimos, wow, pues esto es un asunto cultural. Esto no lo sabía. Recuerdo una vez que me dijo, ay hermana, yo quiero darle gloria a Dios, porque Dios me hizo un milagro tremendo y me trajo a los Estados Unidos. Y yo estaba orando que me trajera para acá y pues no me daban la visa y yo quería venirme a vivir a los Estados Unidos. Y entonces yo le pedí a Dios que me mandara, ¿verdad?, la forma de hacerlo. Y entonces fíjese, hermana, que Dios me mandó $5,000 para pagar a un, ¿cómo se llaman los que meten a la gente los coyotes? Dios me dio $5,000 para pagar un coyote, hermana, fíjese. Entonces le pagué al coyote y aquí estoy, hermana. Yo quiero darle gloria a Dios por eso. Entonces, qué barbaridad. ¿Cómo puede esta persona pensar que semejante obra de iniquidad y de ilegalidad es un milagro de Dios? Ella estaba inocente. Ella pensaba que Dios había provisto eso. Mi hermana, Dios no provee coyotes. Dios no provee iniquidad. Es como la piratería. ¡Ay, gloria a Dios! Me pasaron este libro pirata. No, mi hermano, te estás haciendo partícipe con un pecado. Entonces, hay iniquidades que sabemos que son iniquidades. Estoy consciente, mi conciencia me acusa, sé que está mal y lo practico. En ese momento estás caminando en muerte y te estás convirtiendo en alguien que es del diablo. Si lo practicas, si te caíste, bueno, Dios te levanta, confianza tenemos en Él. Estoy hablando de la práctica del pecado, de prevalecer en una actitud que sabemos que es incorrecta, en prevalecer en actitudes de la carne que sabemos que están ahí y no las hacemos morir por el Espíritu. Entonces dice, para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Entonces, ¿cuánta gente dice que yo soy nacida de Dios? Yo recuerdo, y lo digo muchas veces, un libro que estaba yo leyendo un día de un gran liberador que respeto mucho. Y él decía, buscando, ¿verdad?, una forma de explicar la liberación, decía, no, pues yo conocí a esta persona que amaba a su esposa con todo su corazón, estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces llegó a mí porque me dijo, mire hermano, yo soy lleno del Espíritu Santo, amo a mi esposa, pero llevo 20 años en adulterio. Y entonces el liberador dice, no, es que esto es un espíritu de adulterio, entonces vamos a echar fuera este espíritu. No, esto no es un problema de tener un espíritu de adulterio. Este hombre ni amaba a su esposa, porque nadie que ama a su esposa está 20 años en adulterio, perdónenme. No está lleno del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no viene a llenar a alguien que está en práctica del pecado por 20 años, porque en mi palabra, la palabra de Dios dice que es del diablo. ¿Sí me entiende la confusión, la torcedura? Y cómo el diablo viene y tuerce las cosas, y tuerce las doctrinas, y tuerce las formas para quedar bien con el hombre. No te puedo decir que eres del diablo porque es muy fuerte. Entonces mejor te voy a decir que es un espíritu. Entonces, pobrecito, no tienes culpa de ser un pobre adúltero lleno del Espíritu Santo que amas a tu esposa. Fíjese la torcedura tan increíble en una administración que aparentemente era de Dios. Entonces, estos tipos de pensamientos, entonces, ¿es nacido de Dios el que practica el pecado? No, es del diablo, lo acabo de leer. Para nacer de Dios, dice, el que es de Dios, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Cuando la simiente entró en ti, ahora esa simiente tiene que crecer
hasta darse a luz. De la misma manera que la iniquidad y la concupiscencia dan a luz el pecado, la simiente de vida y la justicia van a dar a luz un nacido de Dios. Cuando una persona es gestada dentro del vientre de su madre, en ese momento no ha nacido, es gestado, es un ser viviente, tiene espíritu, tiene vida, pero no ha nacido en este mundo. De la misma manera, cuando la simiente de vida es gestada dentro de nosotros, porque con un corazón contrito y humillado invocamos el nombre de Dios para creer para justicia, en ese momento fuiste gestado por la simiente de vida. El que tiene la simiente de vida, esa simiente va a empezar a crecer, esa simiente dice no puede pecar, porque es nacido de Dios. Entonces cuando esta semilla ha crecido y ha dado a luz un nacido de Dios, esta persona no puede pecar. Quiere decir, no puede caer en una práctica del pecado consciente porque la simiente le guarda. En el momento que viene la tentación, que la concupiscencia empieza a levantarse, no, pues ve y roba esto, no, pues haz una piratería, no, pues mira a esta muchacha que está muy linda o lo que sea. En ese momento la simiente de vida se interpone y dice, no, tú eres de la justicia, tú eres de Dios, no, tú no le puedes hacer esto a Cristo que se crucificó por ti, inmediatamente das la vuelta y no puedes pecar. Este es el fruto de la justicia. Hermanos, que nadie os engañe, hijitos, que nadie os engañe. El que hace justicia es el que es justo. Entonces tenemos que reformar el entendimiento de justicia. El que practica la injusticia, Dios no lo oye. Lo acabamos de leer. Cuando el corazón se llenó de injusticia, se llenó de iniquidad, la injusticia es un pecado. Sé que estoy haciendo algo injusto, sé que estoy hablando injustamente, sé que ni siquiera cómo la gente habla en contra de otros, ni siquiera conocen a la persona, pero tienen el chisme a flor de boca. Vamos a denigrar a este ministerio, ni siquiera lo conozco, ni siquiera sé, jamás he hablado con él, jamás me he sentado para ver si es verdad lo que se está diciendo de esta persona. Pero tengo la delicia de quererlo deshacer. Iniquidad que te aparta de Dios. Entonces el que es nacido de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de la justicia. Fue trasladado de las tinieblas a la luz. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Estamos hablando de la manifestación de la justicia y de la injusticia. La justicia se manifiesta en el amor. La justicia se manifiesta en ser justo. La justicia se manifiesta en caminar rectamente en el temor de Dios. Amén. Entonces todos los que son de Cristo han crucificado su carne con todos sus placeres, sus deseos, su forma de pensar. Mis amados, es tiempo de dejar de tener una filosofía cristiana y empezar verdaderamente a entrar en un caminar diferente con Dios. Yo te llamo en esta mañana a un cambio radical de vida. Y sé que le estoy hablando a gente que camina en justicia también. Sé que hay rectos a los que le estoy hablando. Pero todos tenemos que venir a la libertad gloriosa. La libertad gloriosa de Cristo Jesús no es salir del alcoholismo o de la prostitución. La libertad gloriosa es ser libres de la estructura de nuestra naturaleza caída. Y yo oro por ti esta mañana para que Dios ponga ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. De llevar a la cruz todos los pecados, de llevar a la cruz todas nuestras iniquidades, de ponerlas en su cruz, de apreciar la cruz, que a partir de hoy la cruz empiece a ser el camino, que empiece a ser la brújula, empiece a ser la vara que te va guiando, que te va iluminando, la luz que va encendida delante de ti, para que nunca tus pasos se tuerzan. Y al tú irte limpiando de iniquidad,
tú estás limpiando también tu DNA espiritual. Estás limpiando tus cromosomas espirituales. Amén. Y puedes romper, estas son las buenas noticias, puedes romper esas iniquidades en tus hijos. Pero ya nacieron mis hijos, ¿cómo les rompo la iniquidad? Lo que tú estás rompiendo en ti, espiritualmente se puede romper en tus hijos también. Esto no quiere decir que ellos no tienen que limpiarse de iniquidad, pero estás rompiendo el poder del pecado. Estás rompiendo el poder de esa iniquidad que va ligando uno y otro y otro y otro, toda la línea generación de iniquidad. Y esto lo puedes romper y puedes ponerle un alto y decir, hasta esta generación llegó la iniquidad y de mi generación en adelante Dios levantará hombres y mujeres justos. Y mientras tú te quitas esta iniquidad, rompes esa iniquidad en tus hijos, en tus nietos, en tus próximas generaciones. Y algo empieza a pasar. Yo lo vi en mis hijos cuando yo empecé a limpiarme de toda iniquidad, y esto no va a tomar solamente estas clases, va a tomar un verdadero escrutinio y un verdadero entendimiento. Amén. Y esto va a empezar a romper también en la vida de tus hijos. Y pronto verás a tus hijos también decir, mamá, papá, quiero limpiarme de esta iniquidad, ayúdame con esto, estoy teniendo estas luchas, ¿cómo puedo hacerle? ¿Por qué? Porque ya se rompió un cordón que venía de generación en generación, en generación, en generación. Amén. Bueno, pues vamos a concluir esta clase. Amén, vamos a continuar la próxima semana. Yo estaré ministrando también la próxima semana y ya después nos veremos en la conferencia anual que tenemos, nuestra conferencia mundial en Orlando. Los esperamos a todos ustedes que van a estar con nosotros, va a ser tiempos gloriosísimos. Entonces vamos a darle gracias a Dios en estas clases y es muy importante que ustedes lean el libro de la iniquidad. No estamos nada más estudiando este libro, estamos dándole más cosas para que usted pueda tener el libro en el cual está condensado, está muy preciso todo, y es importante que si usted quiere limpiarse de iniquidad, su tarea, vamos a tener tarea en esta clase, su tarea va a ser leer hasta el capítulo 1 y capítulo 2 de este libro, y va a contestar en el libro de estudio, amén, el capítulo 1. Entonces va a leer capítulo 1 y capítulo 2 y va a contestar el capítulo 1. Si usted no tiene este libro, lo tenemos ya en Amazon.com. Les vamos a estar mandando el link. De hecho, está en todos los posts en Facebook, donde usted puede bajar digitalmente los libros. Amén. Entonces están accesibles en nuestra página web. Tenemos muchas sucursales donde pueden adquirir los libros, y si no, pues los pueden bajar de la página web y los pueden bajar también de Amazon.com. ¿Por qué es importante leer estos libros? Porque cuando uno oye una palabra inspirada, cuando uno oye una predicación, amén, pues se queda nada más un poquito, un 10%, dicen los expertos, en nuestro espíritu. Pero cuando leemos, cuando estudiamos, entonces esto se va forjando dentro de nosotros. Y como le dije en un principio, no solamente quiero que usted sea libre de iniquidad, sino que quiero que aprenda a liberar a otros y que usted se vuelva un experto en iniquidad. Amén. Entonces vamos a estudiarlo, vamos a leerlo, vamos a dejar que el Señor le ministre a través de estas páginas. Amén. Y al hacer la tarea en el libro de estudio, esto va a ser... es una forma didáctica para que estos principios empiecen a sentar dentro de usted empiece a meditar, hay preguntas ahí que lo van a hacer a pensar también, para que usted empiece a pensar, empiece a meditar, empiece a escudriñar su corazón. Entonces, estos son métodos que vamos a estar usando para que usted pueda irse limpiando de iniquidad y que al final de estas clases haya un resplandor glorioso en su vida. Este es nuestro deseo. Entonces vamos a concluir esta clase y queremos animarlos también a que, si esta clase le ha ministrado, si este ministerio le ha servido a usted en este día, que usted pueda también, con un corazón agradecido, ayudar a este ministerio, que pueda sembrar para que podamos seguir avanzando. Estamos haciendo muchas cosas gratuitamente, y para hacer muchas cosas gratuitamente, pues estamos llevando una carga financiera pues muy fuerte en nuestros hombros. Queremos poder bendecir a todos los que están trabajando atrás de las cámaras, atrás de todo
esto para transmitir a 3,000 gentes. Créame, mi hermano, esto no es nada fácil, necesita mucha tecnología y necesita tiempo, editar estos videos para que usted los pueda tener mañana. Fíjese qué tremendo cómo está trabajando nuestro equipo para que usted mañana mismo pueda tener esta clase también. Entonces, todo esto queremos poder bendecir a la gente y empezar a limpiarnos de iniquidad también en esta área financiera. Necesitamos que Dios levante en medio de ustedes gente que haga que las cosas sucedan. Y si queremos hacer muchas cosas gratis, estamos haciendo nuestros eventos en su gran mayoría, todos los que organizamos nosotros los estamos haciendo gratis. Amén. Pero esto también requiere que tengamos gente que nos apoye, que tengamos gente que diga: nosotros queremos apoyarlos, queremos levantar sus manos, queremos que ustedes puedan hacer muchos eventos gratuitos, que puedan seguir con estas clases gratuitas también, y para eso queremos apoyarlos, y no solamente ser la gente que pues nada más quiero recibir y pues no puedo, y bueno, pues ya recibí, ya ni modo, voy a bendecir por otro lado, pero a ustedes no los bendijo. Entonces, mi hermano, pongo en su corazón este deseo, y nuestro ministerio es un ministerio que ha bendecido a muchísimas gentes también en esta área financiera, rompiendo las iniquidades, rompiendo los yugos, rompiendo las maldiciones financieras. Y Padre, oro por todos esos corazones genuinos, esos corazones agradecidos, esos corazones justos, en los cuales tú estás poniendo en este momento el deseo de ayudar en esta gracia, en servir a este ministerio, Señor, y que podamos seguir avanzando el reino de Dios, Señor, con gente linda, con gente apoyadora, con gente que hace que las cosas sucedan. Yo los bendigo, te pido que multipliques su ofrenda, Señor, que multipliques tus dádivas, que multipliques, Señor, la revelación y sobre todo la revelación de sus propias iniquidades, para que muy pronto ellos sean libres, Señor, y puedan entrar en toda esta bendición, y como leímos al principio, puedan ver la miseria y puedan ver la escasez y puedan ver todo esto como aguas que pasaron, porque riquezas y honra es la remuneración de los que temen a Jehová y los que se apartan de iniquidad. Que Dios le bendiga, mi hermano, y nos vemos la próxima semana.